Hola, hola, buenos días. Iba a mandar un mensajito al grupo, pero bueno, ya estamos acá conectaditas. Qué rico tenerlas por acá. Feliz día, Hola, mi guapa. guapísima tú. Gracias. Bueno, son las 8:32 para respetar ese horario de ustedes, esa agenda de ustedes tan ocupada. Vamos a empezar. Voy a enviar acá un mensajito rapidito al grupo que ya empezamos. Listo. Gracias, mi tuma. Bueno, muchísimas gracias de verdad por conectarse. Hoy es mi turno. Yo soy Jacqueline Castañeda y les voy a contar mi historia de vida. Ya llevo en Mary Kay desde el año 2018. Imagínense, desde el año 2018. Em, Soy Jacqueline Castañeda, soy hija, esposa, mamá. Tengo una nena de 9 años y por ella es que inicia, digamos que toda esta carrera y todo este acercamiento a Mary Kay. Soy ingeniera de sistemas de profesión, también tengo una maestría en informática y muchos estudios más. Ahorita les cuento, no es por alardear, sino que siempre me ha gustado muchísimo estudiar y bueno, cuando nosotros nos graduamos, eso es lo que implantan en nuestro cerebro, que tenemos que estudiar un montón eh, para ser importantes o exitosos en nuestra vida. Yo laboré durante muchos, muchos años en entidades gubernamentales, también privadas. La última fue una institución gubernamental. Allí trabajé como encargada del área de sistemas, un cargo súper bonito, un cargo que me ayudó como a desarrollarme muchísimo en la ingeniería de sistemas, una escuela maravillosa, ganaba muy bien, me trataban muy bien, el ambiente laboral realmente era súper chévere. Viajaba por todos los parques nacionales de Colombia. Tuve la fortuna de llegar a lugares que muchas personas no pueden llegar, entonces de verdad que esa experiencia yo me siento muy, muy afortunada. Siempre me encantaba trabajar con hombres. Yo pensaba que por mi profesión a las mujeres la verdad que les huía. Eso era muy chistoso porque siempre como que nos ponemos tropiezos entre mujeres, nos pisamos la manguera. Siempre había sido muy parca con el tema de las emociones de las mujeres, porque yo me sentía como un hombre. Ahora yo les voy contando el por qué, luego lo entendí. Pero yo me sentía como un hombre, o sea, no físicamente, sino por dentro. Como que, ¿qué me dice Diana por acá? Como cuáles lugares, dice Diana. Bueno, visité Gorgona, que es un lugar muy, muy, muy alejado de acá. Hay otro que se llama el Parque Farallones, en las cimas más grandes del Parque Farallones. También estuve en otro que se llama Sanquianga. Yo creo que yo creo que ni los han escuchado, pues. Bueno, Luzma sí, porque está ahí cerquita a Buenaventura, entonces digamos que ahí se conocen esos lugares. Hay otro súper, súper bonito que se llama Utría. Pude ver avistamiento de ballenas en un entorno no como generalmente nos lo muestran, que estamos detrás de la ballena, ¿no? Yo estaba desayunando y ahí las ballenas saltaban al lado mío. Entonces es de verdad que fue una experiencia muy, muy bonita. Les estaba diciendo que no, que siempre me sentía como un hombre por dentro, ¿sí? Como que no sentía lo mismo que sentían las mujeres. Eso para mí siempre había sido muy raro, pero yo no sabía el por qué. Más adelante les cuento el desenlace. Bueno, en esta empresa yo conocí el amor de mi vida. Tenía como regla no salir con mis compañeros de trabajo
Sin embargo, allí rompí la regla. Un amor de esos que parece que no va a haber un mañana, porque todo fue así como súper rápido, súper bonito. Nos ennoviamos, al poco tiempo empezamos a vivir juntos y a los 2 años de novios nos casamos. 2 años después, en el 2015, tuvimos a la bella Luciana y bueno, fue una maestra que llegó con pasos de gigante. Yo siempre le cuento a ella la historia de cómo ella nació. Ella fue por parto natural. Yo estaba pues en la sala de partos y yo sentí que ella salió de mí. Entonces le pregunté a mi esposo, ¿ya nació? Porque yo la escuchaba llorar y gritaba. Entonces yo le decía, ¿ya nació? Y me dijo el médico, no, solamente está la cabeza afuera. Entonces imagínate la cabeza afuera de Luciana gritando. Entonces yo siempre le digo a ella que ella llegó a nuestra vida para cosas gigantes, porque ni siquiera había salido de mí y ya ella se estaba dejando escuchar pues a todo pulmón. Entonces aquí empieza como una montaña rusa en mi vida. Aquí yo les hago un paréntesis gigante para luego contarles el desenlace. Pero resulta que cuando yo nací, mi mamá muere y yo me crió con mi abuela. Mi abuela estuvo mucho tiempo con mi hermana y conmigo y fue como esa figura materna que tuvimos nosotros en la casa. Sin embargo, los abuelos son abuelos, ¿sí? Ese abuelo consentidor que no nos dice nada, entonces realmente necesitamos esa figura materna. Sin embargo, en ese momento para mí estaba perfecto, la mejor mamá del mundo, mamá por aquí, mamá por acá, perfecta. Como les contaba, siempre me ha gustado muchísimo estudiar. Entonces, cuando nace Luciana, yo empiezo a sentir un montón de cosas y miren que yo tuve a Luciana, yo era contratista en ese momento. Contratista es que yo no tenía un contrato laboral, sino que yo manejaba digamos, el contrato por producto. Entonces, no era que teníamos que estar en la oficina todo el día. Sin embargo, pues la entidad gubernamental quiere tenerte allí explotándote un poquito, estripándote un poquito, pero yo podía decidir si yo continuaba con el contrato o no continuaba. Y la locura que me dio a mí después del parto fue que yo terminé la dieta y me fui a trabajar. Imagínense en esto. Entonces, estuve solamente con Luciana un mes y medio, eh, con ella ahí 100% pues, en medio de mi locura, porque yo sentía de todo, yo me sentía de todo menos mamá. Sí, yo sentía que tenía una hija allí, pero ese mamá que las mujeres normales suelen sentir que no quieren irse a trabajar, yo no lo sentí, yo sentí al contrario, yo quería salir corriendo. Entonces yo vuelvo a la oficina después de mes y medio y empieza una carrera en mi vida que ustedes no se imaginan, porque yo madrugaba mucho a amamantar a Luciana, a dejarle la leche lista para el resto del día y salía corriendo para la oficina. Pero en la oficina yo quería irme para la casa, entonces ya no quería hacer nada en la oficina, salía corriendo para mi casa y así me la pasaba. Entonces yo empecé a sentir que no era lo que yo quería. Eso es algo súper importante y es que cuando estamos en el mundo, en ese empleo convencional, siempre nos dicen como que ese es su empleo y aguántese todo lo que sienta allí. Entonces yo empecé a entender que no, que definitivamente pues somos personas, somos seres humanos que sentimos y que debemos hacerle como ese caso a nuestro corazón. Entonces yo le empiezo a decir a mi esposo, este es mi último año, este es mi último año en la oficina y era algo que pese a que me pagaban bien, a que me trataban bien, a que era un trabajo súper bonito, era algo que yo ya no me sentía bien allí, ya no estaba dando todo de mí. Entonces, como las palabras tienen gran poder, de tanto repetirlo yo ese año, en diciembre siempre se acababa el contrato y en enero a nosotros no lo volvían a realizar.
Entonces en enero yo empecé a trabajar normal, digamos que mi contratación era una de las primeras que se hacía porque yo estaba en el área de sistemas, entonces tenía que hacer los contratos de todas las personas de la entidad y subirlos a una página web. Y yo empecé a trabajar y a trabajar, pero nada de mi contrato. Y yo, bueno, ¿qué será? Entonces le dije a mi esposo, este definitivamente es el último año. Yo estaba en Nariño, de allá de la familia de mi esposo. Me vine para Cali y le fui a una reunión con mi jefe, con un jefe nuevo que había allí en ese entonces y le pregunté que mi contrato qué y me dijo, no, ya no te voy a volver a contratar. Entonces miren que eso para mí, en vez de yo salir de allá en triste porque había trabajado casi que todo enero, enojada, era como si a mí me hubieran quitado una maleta. Entonces, algo que era una decisión que como que yo no podía tomar sola y la vida me ayudó, me dio la patadita de la buena suerte y ya empecé pues como full mamá, que esa es otra etapa, las que somos mamás sabemos y con niños chiquitos, pues eso es una etapa un poco compleja, sin embargo, por dentro yo empecé a experimentar un montón de cosas súper, súper bonitas. Entonces, mi papá siempre ha tenido una empresa, él era el representante legal y yo le digo, papi, yo quiero que nos asociemos, yo quiero que yo sea la representante legal como para darle un vuelco diferente a la empresa y él acepta, entonces me asocio con él y empiezo a licitar con entidades públicas, con entidades privadas, entonces empiezo como ese primer pasito hacia la independencia. Yo conocí a Sandra González, mi directora, porque ella antes tenía un negocio de ventas de artículos de niños y estábamos en un grupo en común y yo le compraba a ella artículos para mi hija, balaquitas, ropa, bueno, ella vendía cosas de niños. Entonces yo empecé a verla diferente. Entonces empecé a ver que ella estaba en otros espacios, ya no publicaba tanto cosas de niñas, sino de niños, sino que estaba en otros espacios, como con maquillaje y esas cosas. Entonces yo la llamé. Entonces allí miren que es súper importante lo que estemos haciendo, mm, lo mostremos de una u otra manera, o en redes sociales, o en estados, o en lo que sea, porque no sabemos a quién nosotros estamos inspirando. Entonces, es importante contarle a los que yo le pregunté, Sandra, ¿tú qué estás haciendo? Que ya te veo en espacios diferentes. Entonces, ella empieza a mostrarme, a contarme y me dice que nos veamos en Carulla de Holguines. Allí me hizo una sesión de belleza con poca agua, con un splash en una mesa. Estábamos, recuerdo tanto que estábamos en una panadería, una cafetería. Y allí me hizo la sesión de belleza. Entonces, miren lo chévere y es que es un negocio. Por eso estaba un poquito pegajosa, sin embargo, me gustó todo lo que vi en el programa. Y ¿Se está cortando o es mi señal? Se le está cortando a Jackie. Ay, se le fue como el internet porque se salió. Pero esperemos un momentico. Me encanta este espacio porque aunque uno conoce las directoras, hay cositas que, que no sabe, ¿no? Entonces, miren, ayer Rocío me encantó tu historia, o sea, yo no la había escuchado, no sabía que había sido tan persistente, o sea,
Eso definitivamente impacta muchísimo y para las que están pensando, ¿será que lo hago o no lo hago? Sí se puede, sí se puede. Aquí le estoy viendo la carita, por ejemplo, a Marley Arango, así como, ¿será, no será? Sí, sí se puede, sí se puede. Entonces miren que 8 veces lo intentó. Entonces es posible, o sea, en este negocio todo es posible mientras tenga ese corazón enseñable y dispuesta a hacer caso, que es lo que muchas veces nos, como que, ay, ¿por qué? Pero es así, es simple, ¿no? Rocío, ayer decías una frase que no alcancé a copiar, que decías que eres como que el que, después que lo escribí, que me quedé cortica con la frase, el que obedece crece, pero tenías otra cosa, el que obedece crece, el que, El que agradece merece. el que agradece merece. Gracias. Hola, volví, qué pena con ustedes. Pasa en la vida real. ¿Hasta dónde me escucharon? ¿Me hacen allí un recuento? ¿Hasta dónde me escucharon? Hasta que quedó la piel pegajosa porque lo habían hecho ahí con un splashito en Carulla. Gracias. Bueno, entonces les decía que estuve ahí en Carulla con Sandra, me hizo la sesión de belleza y algo que me llamó muchísimo la atención es que podemos hacer el negocio en cualquier momento, ¿sí? Entonces yo le dije a Sandra que solamente yo quería el kit porque pues con la historia que les he contado, pues he sido una persona muy básica, entonces iba a Cutis y compraba solo dos cremas, una hidratante, un protector solar y ya está. De maquillaje, yo casi que no usaba maquillaje, ahorita les voy a mostrar una foto del antes y el después. Yo la veía y dije, bueno, no he cambiado mucho, sin embargo, ustedes ahora me lo van a decir. La verdad, yo no me veía haciendo este negocio, pues no sabía absolutamente nada de belleza, de maquillaje, pues mucho menos. Sentía que había estudiado un montón como para ir a vender cremas y ya, no, la verdad no me veía allí. Entonces, a los días, bueno, yo compré ese kit, hice mi primer pedido el siguiente mes y empecé a usar las cremas. La verdad, ese acercamiento, pues, de empezar a usar varias cosas en mi piel me pareció súper chévere. Y a los días yo tuve un viaje a Nariño, les contaba que allí vive la familia de mi esposo. Mi suegra es retirada del magisterio, entonces tiene un grupo de ex profesoras y siempre se reúnen para tejer, se reúnen para cocinar. Entonces les dije que qué chévere que la reuniera para yo regalarles una limpieza facial. Yo ya había leído un poco de cómo se hacían las sesiones de belleza. No había hecho sesiones de belleza formales, digamos que esa fue como mi primer encuentro con la sesión de belleza. Sin embargo, como he sido tan ñoña, ahí me puse a estudiar, a revisar, a mirar como cuáles eran los componentes principales de cada producto de la línea de cuidado de piel. No tenía la línea Repair, todas las señoras que estaban allí eran de línea Repair. Hice una sesión de belleza con la línea Time Wise, sin embargo, les recomendé cuál era su línea de cuidado de piel ideal para su edad y les encantó. Entonces allí algo súper importante es poder probar todos los productos para que ustedes puedan compartir ese amor por ellos y eso que ha transformado en su rostro en pocos o en varios meses. Entonces ese día yo vendí allí aproximadamente 1.000.000 de pesos. ¿Cuánto me demoré en la sesión? Más o menos 1 hora y 15, pongámosle 1 hora y 30 máximo. Entonces, pues yo estaba en esa búsqueda de la independencia y veo que allí, en ese tiempo, yo puedo vender 1.000.000 de pesos. Entonces, eso me hizo clic y empiezo a hacer sesiones de belleza, a estar con mi empresa, hacía sesiones de belleza, como pónganle un 30% sesiones de belleza, 70% la empresa familiar. Y oh sorpresa, me empecé a enamorar sin darme cuenta. Entonces, eh,
ya empecé a sentir lo que sentía cuando trabajaba en la entidad gubernamental, empecé a sentir en mi empresa que yo me levantaba y que ya no quería buscar más procesos. Entonces empecé a contarle a mi esposo. Mi esposo, tengo la fortuna de que si yo le digo yo quiero saltar de un edificio, él me dice cuál es el más alto y saltamos, ¿sí? Entonces empecé yo, lo senté, le compartí la oportunidad de negocio, así como cuando lo hacíamos con un prospecto. Empecé a contarle que yo ya quería hacer esto 100% y le doy esa noticia pues que quiero hacer Mary Kay y que por favor él se encargue de la empresa. Digamos que en esa parte administrativa yo siempre he estado, pero ya como en esa parte de los contratos y demás, le empiezo a decir a él que por favor él haga esa parte de la empresa y yo voy a estar 100% en Mary Kay y él acepta. Entonces les voy a compartir acá un momentico mi pantalla para mostrarles algo. ¿Ahí la están viendo? Bueno, aquí esta soy yo. Miren, súper básica, mis súper compañeros en la entidad gubernamental. Esto fue en el año 2017. A ver, yo le doy un acercamiento para que me vean el cambio. Esto fue en el 2017. Y aquí en el 2018, yo ya empiezo pues a ganarme las cenas de Mary Kay, ya estar más en Mary Kay. Siempre me gustaba muchísimo estar en los reconocimientos. Eh, Generalmente no me han gustado mucho los reconocimientos y miren que allí como que quería estar allí. Entonces, son cosas que uno cree que no tiene, ¿sí? Pero empieza a desarrollar con las cosas que vas, con esas habilidades que se te van presentando y que vas desarrollando durante tu vida. Entonces, yo venía como consultora, sí, normal, consultora estrella, chuchuchu, enamorada, y resulta que en febrero del 2019 fue mi primer seminario. Este fue mi primer seminario y en ese seminario me gustó mucho ver a mujeres profesionales. Eso me llamó mucho la atención. Entonces me quitó un poquito eso que yo tenía en la mente de esto no va a ser para ti porque has estudiado bastante. Entonces, aquí es como algo bonito porque era para todo el mundo, o sea, yo veía mujeres allá de todos los colores y sabores, súper diferentes, pero era un negocio para todas, entonces eso me llamó muchísimo la atención. Yo salgo de ese seminario muy emocionada, eso fue en febrero del 2019 y le digo a mi directora, no, yo definitivamente, yo quiero empezar la carrera Mary Kay porque veo que allá hay algo súper grande. Entonces, en marzo de 2019, mírenme aquí, miren el antes, después. En marzo del 2019 me vuelvo futura directora. Empieza, es súper bonito, la verdad, es una carrera muy, muy bonita, una carrera que te enseña como un montón de cosas que tú no sabías que tienes. Y cuando ustedes pisan, me imagino que aquí hay varias DIQ, varias futuras, cuando ustedes pisan ese lugar, quieren seguir corriendo y no parar. Entonces empecé yo a hacer sesiones, me dice la reina del sur, porque todo mi DIQ yo lo hice en Nariño. Entonces empecé a viajar, esa es otra cosa chévere, que yo siempre he sido muy aventurera. Sin embargo, yo no sabía viajar en carretera, entonces siempre me tocaba llevarme a mi esposo, al perro, a mi hija, y ellos me esperaban a hacer la sesión de belleza y yo era corriendo porque los veía a ellos ahí sentados esperando. Entonces empecé le dije a mi esposo, no, yo necesito aprender a manejar en carretera. Una cosa es manejar en la ciudad, otra cosa es manejar en carretera. Entonces me empezó a enseñar a manejar en carretera y ya lo hago sola, ¿sí? Ya me enseñó unos meses, me acompañó como a 3 sesiones y ya, después ya. Mi esposo dice que encontré la actividad perfecta porque me gusta hablar y callejear. Y la verdad es esa, entonces salgo corriendo, cojo mi carro y me voy a donde sea. Entonces acá
En marzo del 2019 me vuelvo futura directora. En mayo de 2019, o sea, 2 meses después, en directora en calificación. Y en septiembre del 2019, es decir, 4 meses después, ya me vuelvo directora de ventas independiente. Entonces, ustedes me dicen si hay ahí un cambio. ¿Un cambio sí? Sí, bueno, un cambio significativo. Entonces, ahora voy a empezar a contarles el desenlace de la historia. Empiezo yo a rodearme de mujeres, a conocer todas esas emociones que mantenemos, a recordar el por qué no me gustaba trabajar con las mujeres, ¿sí? Porque ahora empieza a salir mi humildad allí, porque empiezo yo como a mostrarle el camino a muchas personas y empiezo a entender una cantidad de emociones. Em, yo estoy convencida de que las oportunidades que tienes en la vida hay que vivirlas, ¿sí? Sí, todo lo que llega a nuestra vida hay que vivirlo, porque Dios siempre, siempre pone esas cosas allí para ti. Entonces, yo seguía, sin embargo, yo me sentía muy rara. Yo decía, pero ¿esto qué es? Vengo de ser mamá, ahora este montón de mujeres. Bueno, entonces, en ese estudiar empecé a leer muchísimo. Eso es algo que le debo muchísimo a Mary Kay, y es que me dio esa ventana de mostrarme una lectura diferente. Yo leía sobre tecnología, ahora me empezó a mostrar sobre superación personal y eso me atrapó un montón. Y en una de esas lecturas yo encontré a un personaje que se llama Vishen Lakhiani. Él tiene muchos cursos que nos ayudan como con todas esas dudas internas. Les había contado que me encanta pues estudiar, compré un curso con él y empecé a hacer el curso, y resulta que en ese curso había un test. Todavía hago el curso, es un curso que uno compra para toda la vida, y cuando tengo como esas caídas vuelvo y lo hago. Entonces, en ese curso había un test, y en ese test el resultado me dio que yo no tenía la parte femenina desarrollada. Imagínense en esto. Entonces, el test empieza a enseñar el por qué, y era porque yo no tenía esa figura materna allí establecida. Entonces yo nunca pude desarrollar mi parte femenina. Entonces por eso era que quería salir corriendo cuando fui mamá, y eso me llevó a entender un montón de cosas, y me llevó a entender cuál era ese propósito que yo tenía en Mary Kay, y era como tener esa parte femenina mía, poder ser esa mamá normal, pues como bonita y amorosa, como generalmente somos las mamás, y empecé a entender todas esas emociones de nosotras las mujeres. Entonces, toda esta historia es para contarles que esto es como lo principal que Mary Kay me ha dado, esa parte femenina. No es esa parte femenina de maquillarme, de vestirme bonita, de sentirme bonita, sino de sentirme mujer, sencillamente de sentirme mujer, que eso yo no lo sentía por dentro, ¿sí? Eh, Otra cosa que me ha dado Mary Kay es la libertad, y es que ahora yo puedo estar con mi esposo en varios lugares y yo me llevo mi maleta. En estos días me decía mi directora nacional, tú paseas mucho. Sí, también paseo mucho, sin embargo, me llevo mi negocio a donde sea, que eso es algo que me encanta. No se imaginan ahora, estábamos en un pueblo, llegué apenas anoche, estábamos en un pueblo, y allá pues el desarrollo no es tan normal como acá, que tú vas al cajero y ya tienes el dinero allí, se te acabó el dinero, vas y lo sacas. No, allá no funciona de esa manera. Y yo no tuve necesidad de ir al cajero porque vendí muchos productos, me pagaron. Entonces es como tener esa posibilidad de poder hacer un negocio donde tú vayas. Mi esposo me dice, primero me quedo yo que tu maleta, y es la verdad, yo salgo siempre con mi maleta a todo lado. Entonces me dio libertad, me enseñó otras cosas
acerca de mí, ha sacado un montón de cosas como el ser empresaria. Eso era algo que yo siempre había querido, pero no me daba cuenta. Ya cuando llegué como a ese nivel de pisar la libertad, de ser independiente, empecé a darme cuenta que definitivamente podemos hacer lo que nosotras nos propongamos sin necesidad de estar 100% en una oficina. No, no quiero escucharme como una crítica hacia las personas que laboran, porque yo hice parte de ello y lo amé durante el tiempo que estuve. Sin embargo, ahora la vida me muestra otras cosas que las tomo y las abrazo porque realmente para mí ha sido una libertad maravillosa poder irnos y voy a estar una semana. Mi hija perdió como una semana en el colegio, pero estamos allá, sí estamos haciendo lo que queremos eh, y me voy con mi maleta para donde sea. Entonces, eso es lo que yo puedo decirles que Mary Kay me dio a mí, me ha dado a mí, más que más que hablarles de dinero, por supuesto, he vivido ya muchos años con Mary Kay. Me preguntaba que cuál había sido mi cheque más grande. Mi cheque más grande fue de 5.300.000. Espérenme un segundito. Entonces, por supuesto que nos da dinero también. De eso vivo hace ya eh, más de 5 años, 5 años. Entonces, es un negocio súper completo que no solamente nos hace bonitas por fuera. Digamos que siempre mi meta siempre ha sido ser bonita por dentro, porque bonita por fuera nos ponemos un maquillaje, una ropa bonita y ya. Sin embargo, por dentro, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, lo que les puedo decir con mayor convicción es que ahora soy linda por dentro, puedo entender muchísimas cosas y cuando tú entiendes las cosas, la vida se te mejora. De verdad que la vida como que ¡guau! Te libera porque ya tienes esa compasión con las demás personas y entiendes el por qué hacen muchísimas cosas. Entonces, este ha sido mi lindo trayecto. Ahora soy linda por fuera. Ahora soy por dentro y también por fuera, porque antes, como les mostraba, era súper básica, sin embargo, ahora soy un complemento y eso es lo que quiero siempre mostrarle a mis consultoras, ¿sí? Que debemos ser un complemento, no solamente tener todo el closet encima, sino realmente ser un complemento. He tenido muchos altibajos, por supuesto, soy un ser humano, hoy quiero estar, mañana no quiero estar. Sin embargo, Dios siempre me pone en el camino cosas que me dicen, ay, aquí tienes que estar. Entonces, como que vuelvo y vuelvo y vuelvo. Entonces, aquí estoy, voy a estar aquí hasta que Dios lo tenga en el camino, hasta que me diga definitivamente ya, vete para otro lugar, porque eso es lo que somos. A veces, digamos que hoy queremos algo, queremos una meta, esa meta la alcanzamos y ya luego queremos otra, somos seres humanos, entonces no podemos decir, voy a estar aquí por siempre. Sin embargo, hace poquito Dios me dijo, ese es tu camino y bueno, aquí voy a estar por mucho tiempo más. Espero que estas palabras o mi vida haya sido de inspiración a muchas personas, a las que son ahora futuras directoras y DIQ. Si están aquí es por algo grande, ¿sí? Algo que tienen que desarrollar. En mi caso, ya les conté esa parte femenina, esa parte de amar a las mujeres. Ahora revise cada una de ustedes. Siempre tenemos que estar súper atentas, que ahora estamos siempre como en automático y no escuchamos lo que sentimos, lo que queremos, lo que tiene nuestro corazón. Entonces yo las invito a eso, como abrir el corazón, estar siempre sensibles y presentes de qué es lo que tiene la vida para ustedes y que lo puedan desarrollar. Muchísimas gracias, mis guapas, por acompañarme y ya nos vemos muy, muy pronto. Un abracito.